Aníbal Rosario más cerca. Bueno, ya lo dijimos antes de la pausa, hoy es el día en que formalmente se inaugura el año escolar en el sector público de República Dominicana. Desde hace ya unos días está ocurriendo lo propio en el sector privado, COVID, novedades, sistemas duales, costos incrementados de manera notable. Es bueno hablar entonces en este momento con el director ejecutivo de una organización no gubernamental que observa y acompaña bastante en el proceso de formación de República Dominicana. Darwin Caraballo es el director de Educa y nos acompaña en esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aníbal y colegas. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bueno, señor Caraballo, tomo el primer turno y un año escolar con tantas particularidades. Hoy tenemos 2 millones de niños y niñas en escuelas, más poco menos de 1 millón en el sector privado, costos incrementados por la pandemia y porque la cosa ha subido. ¿Cuáles son las expectativas, siendo realista, de este año escolar? Bueno, como tú bien dices, inicia hoy oficialmente el calendario escolar en el sector público y privado también. Oficialmente hoy es el día de inicio para ambos sistemas. La expectativa es que se puedan ir superando los baches que se crearon durante el año de pandemia. Una situación inesperada que trajo consigo muchos problemas al sistema educativo, entre otros la no presencialidad que demostró ser en el mundo una situación no adecuada para el aprendizaje de los muchachos y que profundizó en el mundo, no solo en la República Dominicana, las desigualdades que exhibían las estructuras sociales de los países, es decir, aquellos que tenían mejor condiciones materiales y socioafectivas en sus hogares aprovecharon mejor este tiempo que aquellos que desgraciadamente no tenían esas condiciones. Señor Darwin Caraballo, buenas noches. Hansel García le habla. Mire, previo al inicio del año escolar que hoy arranca en el sector público, como señalábamos, surgieron quejas de padres en diversos puntos del país que no encontraban cupos para sus hijos en las escuelas públicas por el tema de que hay que mantener un distanciamiento, de que han tenido que sacar a sus hijos de los colegios, algunos por una economía lacerada. Desde Educa, ¿están ustedes conteste de esa situación? Y si tienen alguna sugerencia o algún abordaje al respecto. Mira, la normativa en la República Dominicana es muy clara y no hay ninguna razón para que un centro educativo rechace la inscripción de un niño por falta de cupo. Ese argumento no es válido. Casualmente hoy en la inauguración oficial del año escolar, el señor ministro se hizo eco de esa situación y reafirmó el compromiso del Ministerio de Educación de recibir a todos los estudiantes. Ya luego es materia de la logística del centro o del propio ministerio de organizar los espacios educativos para poder albergarlos a todos y para hacerlo además en condiciones de seguridad sanitaria. Pero ningún niño, de ninguna niña, puede ser rechazada. De modo que si en algún centro educativo ha ocurrido esto, el padre de familia o la madre de familia puede dirigirse directamente a ese centro, hacer este reclamo y si no es oído, instituciones como las nuestras con gusto pueden apoyar esa gestión. Lo más importante que hay que trabajar ahora a nivel CAI colegas es evitar que ese número de proyección de desertores que habíamos nosotros pronosticado se cumpla. La pandemia, durante todo este tiempo que ha transitado a distancia la educación, fue desalentando a algunos estudiantes con su proceso formativo y la proyección de deserción escolar que Educa manejó hacia el mes de junio era muy significativa. Por eso hemos estado trabajando denodadamente con las autoridades, llevando a la opinión pública una campaña de Ponte Presente para justamente lograr que ningún niño y ninguna niña quede por fuera de la educación. Así que
qué bueno que ustedes se hacen eco de esto y a partir de este programa permiten irradiar este mensaje para que ningún niño quede fuera del centro educativo al que le corresponde. Señor Caraballo, Marisol Mendoza de este lado. ¿Cuáles son los indicadores negativos que hemos heredado luego de un año escolar fallido por el tema de la pandemia, donde muchos adolescentes y niños se vieron afectados por ser sacados de su espacio natural de aprendizaje por el tema de la pandemia? ¿Cuáles son esos indicadores negativos y cuál es la esperanza de recomponer esos indicadores en este año que todavía está por verse si ciertamente va a terminar o desarrollarse de manera presencial? Sí, es muy correcto lo que dices. Desgraciadamente todavía no hay mediciones objetivas que permitan darle un número a esos indicadores que tú reclamas. No se han hecho mediciones ni a nivel de aprendizaje ni a nivel de estado socioemocional con el que traen los niños, pero lo que sí podemos saber es que si la República Dominicana se comporta como el resto del mundo, los aprendizajes habrán caído y la situación socioafectiva de los estudiantes y la salud mental de ellos se habrá visto afectada de manera negativa. Luego podremos discutir si con el programa Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud que se aplicó, se logró mitigar, cosa que Educa cree, pero que indudablemente el proceso de aprendizaje se vio resentido y la esperanza que tenemos todos quienes trabajamos en educación es que a partir de ahora, con un esquema que sin duda es una presencialidad todavía parcial y provisoria, porque la situación de pandemia persiste y hay que mantener todos los protocolos vigentes tal cual lo vimos el año anterior, bueno, que a partir de ahora con la presencialidad como un elemento complementario de ese plan, comiencen a revertirse estos problemas que no solamente contribuyeron a que los estudiantes aprendieran menos, sino que contribuyeron a ensanchar las desigualdades entre los estudiantes en función de los orígenes económicos y sociales de sus hogares. Esta es la gran labor que tiene la educación en general, es revertir y corregir las desigualdades en los puntos de partida, y desgraciadamente por cómo se dio la situación de la pandemia, la educación el año anterior cumplió justamente el rol equivocado, es decir, contribuyó a agudizar esas diferencias, porque aquellos que no tenían condiciones materiales, capital en el hogar, conectividad, electricidad y un grupo de adultos que lo contuvieran, tuvieron situaciones más desfavorecidas claramente. Entonces, esa es la esperanza de que la escuela retome ese rol de articulador, de igualador en términos de oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes del país. Don Darwin, con relación al concurso de oposición docente, que ha sido una de las grandes quejas, ya que gran parte de los maestros no han podido aprobar, ¿tiene Educa una posición con relación al tema? ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho? ¿Cuál es el levantamiento que se ha hecho con relación a las versiones tanto de los docentes como del Ministerio de Educación? Mira, claramente por los resultados, por las imágenes que hemos visto, por la situación que se ha generado en torno al concurso de docentes, hay situaciones para corregir. Y el buen mensaje que de alguna manera nos deja esto es que el Ministerio de Educación y el propio presidente de la República se han involucrado directamente en el tema para corregir los problemas que se puedan haber generado. Entiendo que son múltiples. Educa ha sido convocada ahora a estas reuniones de trabajo y se nos ha pedido cierta todavía discreción porque estamos identificando los problemas que se generaron en diversos aspectos logísticos, de planeación, incluso pudiéramos llegar hasta aspectos tecnológicos, metodológicos, pero sí quiero dejar en claro que uno de los problemas que por allí se mencionaron y que existía como un riesgo en un momento dado de utilizar el concurso como una herramienta política para incorporar
a personas vinculadas al partido de gobierno, eso sí que quedó descartado desde nuestro punto de vista, y eso es un mensaje importante, porque ese tema estuvo planteado en la discusión, a veces en las discusiones más de pasillo, no tan públicas, pero desde nuestra perspectiva los problemas no están vinculados a esa razón. Hay razones de carácter técnico, metodológico, logística, administrativa, de planeación, que en su momento, cuando tengamos el diagnóstico total, Educa lo planteará, pero no hemos querido ser muy prudentes en este momento. Entendemos que hay que defender los concursos. Los concursos son la única vía a través de la cual puede llegar el talento a la República Dominicana y a la educación dominicana. Sin embargo, sí, señor Caraballo, no sería la primera vez que hay fallas técnicas de conocimientos y demás en un proceso de concurso docente. Es más, no recuerdo un concurso docente que no haya estado matizado por fallas tecnológicas, cuestionamiento del ADP o de otro organismo. ¿Entiende usted que se está trabajando para, independientemente de la nota que saque el docente, pues que el concurso esté revestido de credibilidad y de todas las garantías para los participantes? Sí, yo entiendo que la asunción del liderazgo del proceso, tanto del Ministerio de Educación como del Presidente de la República, convocando a instituciones como Educa a sumarse ahora a ver este proceso y a monitorearlo de cerca, es parte de lo que se está buscando. Yo decía esto porque, si bien es cierto, Anibelka y colegas, que hay problemas en los docentes, no lo vamos a descubrir ahora. La OCDE en el 2008 ya decía que la República Dominicana presentaba una paradoja, tener el número de profesores titulados más importante de la región latinoamericana, es decir, la mayor cantidad de profesores con un título habilitante, y al mismo tiempo exhibir los peores aprendizajes de los estudiantes. Eso era una verdadera paradoja que se sigue sosteniendo. No es verdad que el 100% de los profesores dominicanos estén en esa condición. No es verdad que solamente pueden superar un examen bien construido y bien organizado en su proceso solo el 2-3% de los docentes. Educa ha tenido el privilegio de trabajar junto a los educadores durante el 2020, formándolos a todos durante el mes de octubre pasado, hace prácticamente un año, y luego permaneció trabajando con un volumen nada despreciable de 35.000 educadores, todos ellos comprometidos, responsables, que sin su tarea las situaciones que se vieron luego hubiesen sido realmente más perjudiciales. Entonces, no nos parece justo eso que se ha vuelto a instalar en la opinión pública, de que el maestro dominicano es un bueno para nada, es un mal profesional. ¿Y qué busca esto, señor Caraballo? Es sembrar en el imaginario de la gente que los profesores que forman a nuestros hijos no dan ni para dar clases debajo de una mata. No, es que justamente ese es el riesgo y ese es el efecto desde mi perspectiva más perjudicial que ha traído este proceso fallido de concurso que se ha tenido que detener para corregir, porque indudablemente un buen concurso organizado y trabajado y planificado para que funcione como tal, lo que hace es clasifica a los diferentes grupos. Uno siempre en un grupo tiene a los excelentes, tiene a los buenos, a los muy buenos, tiene a los que están en una condición de que merecen mejora, y hay otro grupo que no da la talla. Eso siempre lo va a haber. Pero no es cierto que el mensaje que se tradujo a la opinión pública es, bueno, solo unos 500 de 11.000 son capaces de dar clases en la República Dominicana. Ese mensaje ha sido muy perjudicial. Desgraciadamente, ahora nos toca revertir esa imagen,
y volver a darle al maestro dominicano el lugar de privilegio, de admiración que se requiere, porque la reforma es con los educadores. Señor, La mejora de la calidad es con los docentes, no es sin ellos. señor Daurin Caraballo, ¿tiene Educa, institución que usted dirige, los datos de cuántos niños van a la escuela este año escolar y la composición demográfica de esa cifra? ¿Y cómo ustedes pretenden seguir dándole seguimiento? Mira, el volumen de estudiantes que se acerca al sector público es del orden de 2.1 millones de estudiantes. De manera natural, el ministro de Educación hoy hizo un anuncio que debemos ver si se verifica efectivamente en las estadísticas oficiales, de haber recibido un número cercano a 200.000 estudiantes que vendrían del sector privado, que por distintas razones hoy estaría migrando hacia la educación pública. Ese dato no lo podemos confirmar aún, no nos daba esa realidad en las investigaciones que hicimos nosotros en el mes de febrero y junio, pero no dudamos de la palabra del señor ministro, sino esperamos a que se confirme esto. De ser así... Pero hay que comprobarlo, no duda de él, pero Educa tiene que comprobarlo, ¿verdad? No, por supuesto. Nosotros nos basamos en evidencias nos caracterizamos por ser una institución que responsablemente hablamos siempre con datos sobre la mesa. Ese dato es importante porque una presión al sistema educativo público de 200.000 estudiantes adicionales traería consigo complejidades como, por ejemplo, la que ustedes hablaban hoy, de poblaciones que estarían presionando el número de configuración de las secciones, entre otros. Sí, adelante. Finalmente, el tema de los extranjeros. Hemos tenido tradicionalmente el tema de los nacionales haitianos, que han sido parte de la educación de República Dominicana, y ahora le agregamos otras etnias que han ingresado a República Dominicana y que tienen incidencia. ¿Cómo se está manejando el tema para las inscripciones, para el tema de los cupos, los colegios y escuelas públicas del país? Mira, hay un valor intrínseco y que yo también como no nacional lo experimento, que es una sociedad, la dominicana, de brazos abiertos al extranjero. Es una sociedad generosa, solidaria, con características de apertura, porque es un país de inmigrantes. La República Dominicana, seguramente entre ustedes, en sus ancestros, en las generaciones muy próximas o un poquito más en el tiempo, también han llegado al país, y esa cultura de apertura ha sido siempre una característica. Pero eso va a depender de la benevolencia del centro, o hay alguna política en términos de aceptar, de que no se le puede prohibir, de que se debe inscribir a un niño, independientemente de que tenga documentación o no. Todos los niños que viven en el país tienen el derecho a aprender. Todos los niños en el país son bienvenidos a inscribirse independientemente de su nacionalidad. Y en eso es un valor y un capital que tiene la República Dominicana que hay que seguir preservando, que es verdaderamente un ejemplo para el mundo en tiempos donde a veces los nacionalismos exacerbados generan situaciones que en la historia habíamos creído superar. La República Dominicana es un ejemplo de eso y nunca ha tenido en ese sentido una mirada sesgada o egoísta, sino todo lo contrario, haciendo honor a los valores cristianos que tanto caracteriza a este pueblo, de brazos abiertos. De modo que todos los niños son convocados a participar de la educación. Visión que compartimos. Gracias, Excelente. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa y un observador por excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel primario y secundario en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Siempre un abrazo para ustedes y los que están del otro lado de las pantallas. Así es, seguimos con Más Cerca, mucho más luego de esta pausa. A nivel Carrosario, más cerca.